Buena hora se ocurre actualizarse. Yo con mis nervios de punta, ya está cargando la diapositiva. En un momento más nos conectamos para ver la última clase. Además es rápido, no nos vamos a llevar todas las horas, porque solo vamos a hablar de los cuidados de enfermería que se deben de dar en el trasplante renal. Espero que esta última clase pues se prendan sus cámaras para que podamos vernos. Armando, buenas tardes. Rosa, Mayrani, Andrea, ya última clase. Vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de trasplante renal, que es lo último que nos falta. Comparto y ya ustedes me dicen. Ya me está dando aquí me dicen si se ve y cómo se ve y todo. Ya está trabajando, que está compartiendo. ¿Ya se ve o no? Ya, maestra, solo háganlo en pantalla grande. Sí, ya lo hice. Ya nada más que sea en pantalla grande y listo. Cualquier duda, cualquier comentario, aunque me interrumpan. Bueno, entonces vamos a hablar sobre trasplante renal. Es otra terapia de sustitución renal, nada más que la diferencia entre una y otra es que, por ejemplo, diálisis peritoneal, ustedes saben que es intracorpórea, hemodiálisis es extracorpórea y esta es cuando vamos a hablar ahorita que puede ser de dos maneras el trasplante de un donador relacionado vivo, como puede ser el padre, la madre, el hijo, o un donante cadavérico. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, esta terapia es muy buena, pero es muy costosa y además requiere de un estricto apego a la inmunosupresión. Entonces, el órgano rector que regula lo del trasplante es el CENATRA, ¿sí? Es el Centro Nacional de Trasplantes y es el responsable. Ustedes lo pueden ver. De hecho, yo saqué ayer mismo unos datos de cómo vamos en la donación del trasplante, pero todo eso está en el CENATRA. Ustedes lo pueden buscar y ahí van a encontrar lo mismo que voy a decirles de algunos datos. Entonces, el Centro Nacional de Trasplante es el responsable del desarrollo y la rectoría del Subsistema Nacional de Trasplantes en el país. Y su principal función o actividad es definir y establecer un modelo de donación y trasplantes apropiado para las necesidades del sistema de salud que está integrado por diferentes instituciones públicas, sociales y privadas, ¿sí? Porque si no tuviéramos ese órgano rector del trasplante, imagínese qué sería, cómo sería para donar, ¿no? O se haría con fines de lucro, o se vendería los órganos, ¿sí? Pero actualmente el CENATRA no permite nada de esto. De hecho, ni siquiera sabe el que dona, por ejemplo, de donante cadavérico, ni siquiera tiene permitido saber a quién se donó o hacia dónde se fueron esos órganos. Entonces, ¿quiénes conforman el CENATRA? Lo conforman el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, hospitales privados, la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal y Secretarías de Salud estatales y federales. Todos estos componen a lo que nosotros conocemos como el Centro Nacional de Trasplantes en México. Entonces, las diferencias organizativas de cada institución tienen que ser traspasadas y unificadas por el Subsistema Nacional de Trasplantes. Sí, ellos son los que rigen y hacen un solo protocolo para todo el país, sea de la institución que sea. Aclaro, solo este protocolo aplica en México, ¿sí? Y es exclusivamente para nosotros los mexicanos, no importa de qué institución sea, no importa si es pública o privada. Para otro país no aplica. Entonces, el Sistema Nacional de Trasplantes es una estructura virtual
que está conformada por todos los hospitales que tienen una licencia sanitaria para realizar donación, trasplante o como banco de tejidos. Aquí en Oaxaca, el Hospital Regional de Alta Especialidad tiene la licencia para trasplantar. El ISSSTE tiene la licencia para procurar órganos. ¿A qué me refiero cuando digo procurar órganos? A que en el ISSSTE está permitido que, por ejemplo, si hay un donante, hay una persona que ya tiene muerte encefálica por diferentes causas, pero ahorita vamos a ver los criterios que se requieren para que esta persona done. Y si es un buen candidato, entonces aquí en nuestro estado se va a hacer la cirugía para tomar los órganos que se quieran donar. Por ejemplo, a lo mejor el familiar dice, yo solo quiero que den córnea, que den piel o que den corazón o que den riñones. Y solo eso se tendrá que donar, ¿sí? Solo eso se respeta. Aquí es muy importante que se respete la voluntad de los familiares, porque si no, se pueden meter en problemas y además problemas legales. Entonces se tiene que respetar. Ahora, si el paciente dice, yo quiero donar mis órganos y fallece repentinamente, y esto no lo platica con sus familiares, y los familiares dicen, no quiero que done, no se dona. Aunque haya tenido la licencia o la credencial para donar, no dona, porque esto es, así está normado por el Senado. Entonces, hasta ahorita no hay todavía, o no sé si ya esté funcionando lo que es el testamento, la voluntad anticipada. Pero en cuanto a trasplante se refiere, no funciona así. Entonces, estos hospitales y bancos están normados por el título de la Ley General de Salud, su reglamento en la materia y los lineamientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos, independientemente de la institución a la que pertenece. En el Senatra, ahorita lo vamos a ver que el Senatra tiene una larguísima lista con el nombre de las personas que están en espera de un órgano, llámese riñón, llámese córneas, llámese piel, llámese riñón, riñón hígado, riñón pulmón, solo riñones, pulmones, todo lo que se pueda donar. Hay una serie de personas, sí, que hasta ahorita van 20 y tantas mil personas que están en espera. Entonces, cuando hay un candidato, que esto también en los hospitales que procuran, como nosotros, debemos de tener un coordinador, sí, un coordinador de trasplante. Ese coordinador puede ser una enfermera, puede ser un médico general. Ellos son los que se encargan de ir a la terapia intensiva, de ir a medicina interna, de ir a cirugía, a ver qué pacientes están que puedan ser posibles candidatos para donar. Esos coordinadores de trasplantes son los que se encargan de convencer a los familiares para que donen. Y una vez que aceptan los familiares, entonces ese coordinador es el que hace todos los enlaces, hace todos los trámites, se pone de acuerdo con la familia, le habla a los que conforman el comité de trasplante. En este caso sería trasplante renal, ¿no? Todos quienes componen el comité de trasplante renal lo componen el director médico, el subdirector médico, lo compone el presidente del comité de bioética, lo compone el nefrólogo, lo compone un anestesiólogo también. Sí, entonces son una serie de trabajo social. Entonces es una serie de personas que componen este comité de trasplante. En un momento dado, todos ellos tienen que tener la disponibilidad, ¿sí? Los cirujanos, por ejemplo, el anestesiólogo ya sabe, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Está un donador que tuvo un accidente y ya tiene muerte encefálica, ¿sabes qué? Vente inmediatamente. Entonces, él va, ¿por qué? Porque van a procurar
¿sí? Los órganos para que esos órganos se vayan y ellos no van a decir, ni el familiar, ni el cirujano, ni nadie va a decidir a dónde se van esos órganos. Ahora en el Senatra, de su lista, toman a los primeros y empiezan a comunicarse con los pacientes. Entonces, para esto, los pacientes que están en espera de un órgano tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, que siempre deben de estar disponibles las 24 horas. Por ejemplo, si el órgano, hagan de cuenta que un riñón se procuró en, ¿qué les gusta? Sinaloa, ¿sí? Está al extremo de nosotros y al que le van a dar, el primerito que está en la lista es uno de Oaxaca. Entonces, a esas horas le dicen, ¿sabes qué? Vente al instituto, a cardiología, porque ahí se va haciendo, se va a trasplantar, ahí te vas a trasplantar. Entonces, inmediatamente, esta persona que está aquí en Oaxaca se tiene que ir para allá. Para esto, el que va a recibir el órgano se llama el receptor y el que lo dona se llama donador, ¿sí? El receptor o el que recibe el órgano. Entonces, el receptor tiene que estar estable, ¿sí? No tiene que cumplir con no fumar, no tomar, hacer ejercicio, cuidarse, pues, para que esté disponible, para que llegado el momento esté en las condiciones de recibir ese órgano. Por ejemplo, si está en diálisis o en hemodiálisis, que se debe de dializar frecuentemente, siguiendo un esquema de dosis de prescripción del médico, debe de estar en perfectas condiciones, porque no sé si ustedes vieron una película de esto que yo les estoy hablando precisamente de lo que hace el Senatra y la coordinación de procuración, donde en esa película se ve que la chica hace hasta lo imposible porque quiere su riñón, porque se dializa o se hemodializa. Entonces, en una desesperación, ella se va a tomar con sus amigos. Y en ese momento le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Vente porque hay una persona que te va a dar el riñón. Pero cuando ella contesta, pues está tomada, ¿no? Está alcoholizada, entonces pierde esa oportunidad. Y así puede pasar en la vida real. Entonces, tanto el donador, tanto el receptor, ahorita estamos hablando les estoy poniendo el ejemplo de una donación de donante cadavérico, pero las cosas cambian cuando es un donante vivo relacionado, ¿sí? Que sea su padre, su madre, su hermano. Entonces ahí ya es otra planificación, ya es otro protocolo que ahorita lo seguimos viendo. Entonces, ¿cuántas personas? Miren, yo les traje el ejemplo, ¿sí? Del 2015. Fíjense bien, en el 2015, estos datos yo los saqué del Senatra hace muchos años. ¿Cuántas personas requieren recibir un trasplante? Y se distribuyó de la siguiente manera. En total, requerían recibir un trasplante de riñón en el 2015, 11,734 personas. 7,177 un trasplante estaban en espera de un trasplante de córnea. 412 querían recibir un hígado y 44 personas estaban en espera de un trasplante de corazón. Y quiero que se fijen aquí en estos datos, porque ahorita que yo les muestre las cifras del 2023, van a ver cómo las cosas han cambiado, pero ustedes me van a decir hacia dónde han cambiado, para bien, para mal, ¿no? Para que vean la importancia de donar. En el 2016, 19,642 receptores en registro, en espera, ¿sí? 7,255 esperaban una córnea, 11,843 un riñón. De hígado eran 363 y de corazón eran 46 personas. Esto en el tercer trimestre del 2015. Para el 2015 a la fecha, dice, se han reportado en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes 10,028 trasplantes de córnea que se hicieron, 742 trasplantes de riñón
¿Por qué es tan importante que vean el 2015? Porque fíjense cómo nos ha afectado la pandemia actualmente. Y fíjense si es para bien o para mal. Ahora, ¿por qué se apagó la cámara de todos? No veo a nadie. ¿Sí me ven o yo soy la que no estoy viendo? Entonces, fíjense, observen estas cifras y observen ahorita cómo estamos en el 2023 y qué tanto afectó la pandemia todo lo bien encaminado que íbamos en cuanto a trasplante renal. Y fíjense la cuenta regresiva tan drástica que tuvimos. Para el 2022, ¿sí? Por entidad federativa, ya vieron los registros anteriores, pero quiero que observen ustedes, en el 2022, Oaxaca, aquí está por entidades federativas, esto lo pueden ustedes ver en el Senatra. 3 trasplantes se hicieron en todo el año, y Jalisco, que es el que trasplanta más, hizo 577 trasplantes, y Ciudad de México hizo 797 trasplantes. Estamos hablando de todos los trasplantes que se hacen. En cuanto a los por institución, observen esto, el verde. El verde es de las clínicas privadas y estas hicieron un 30% de todos los trasplantes, equivale a 825. La seguridad social, ¿qué es esto? Hizo 1,408 trasplantes, que equivale a un 52%. Y la pública hizo 479, que equivale a un 18%. En cuanto a trasplante renal de donante fallecido por entidad federativa, aquí Oaxaca no hizo ningún trasplante, ¿sí? Y aquí están las estadísticas por institución, que más o menos, pues no son tan buenas, ¿no? Las estadísticas. Aquí está de un trasplante de donante vivo. Y aquí es donde vemos que Oaxaca hizo 3 trasplantes en el 2022. En cuanto a trasplante renal anual por institución, el quien trasplantó más en el 2022 fue el IMSS, con 1,303 trasplantes. Pemex solo lo realizó 7, Sedena 10, el ISSSTE 67. No sabemos de qué lugares, ¿sí? Pero nos damos cuenta que al día de hoy, esta información la acabo de sacar del día de ayer, y observen, dice, al día de hoy existen 20,285 personas que están en espera de algún órgano, de los cuales 15,659 personas esperan recibir un trasplante de riñón, 4,314 un trasplante de córnea, 257 personas esperan recibir un trasplante de hígado, 36 uno de corazón, 3 de páncreas, 9 de hígado riñón, 3 de riñón páncreas, 4 de corazón riñón, y una persona espera recibir trasplante de corazón pulmón. Y en las anteriores había 2 personas que querían recibir un trasplante de pulmón. ¿Qué pasó con ellas? Pues lo más seguro es que fallecieron, ¿no? Entonces, al día de ayer, porque hoy sí se da, si ustedes ahorita revisan el Senatra, van a ver que a lo mejor ya variaron las cifras, 1, 2, pero hasta el día de ayer así iba la situación. ¿Cuánta gente está en espera de un órgano? ¿Sí? A la fecha, hasta ahorita, estamos a 27, ¿no? A 26 de enero. A la fecha, se han reportado en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes de este 2023, 186 trasplantes de córnea se han hecho hasta ahorita en todo el país, 152 trasplantes de riñón, 15 de hígado y 2 de corazón. En las instituciones, no lo sé en qué instituciones, porque solo está de manera global. Ahora, entonces, después de conocer estas cifras y hablarles un poquito de cómo es la procuración de los órganos, yo les hablé de los órganos de un paciente que es donante cadavérico.
ahorita les voy a explicar el protocolo de un paciente que es vivo relacionado. Entonces, ¿qué es el trasplante renal? Bueno, pues el trasplante renal es el tratamiento de elección para la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal terminal y que además están en una terapia de sustitución renal, llámese diálisis o hemodiálisis. La principal indicación para que se haga un trasplante de cualquiera, de córnea, de corazón, de pulmón, de hígado, de riñón, es la mejoría significativa en la calidad de vida. Porque una vez que estos pacientes se trasplantan, ya no van a necesitar ir a diálisis, a hemodiálisis, pero, ¿sí? Van a estar tomando de por vida inmunosupresión, que son los medicamentos que deben de tomar para que no haga rechazo de su propio organismo de ese injerto, de ese órgano que no es suyo y que se lo implantaron ahí. Entonces, empecemos a ver cuáles son los requisitos cuando dicen yo quiero donar a un familiar que está en terapia de reemplazo renal el riñón, sí, hablando específicamente del riñón. Entonces aquí dice la evaluación de receptores para trasplante de renal. Acuérdense que receptores es yo voy a recibir el riñón, ¿sí? Entonces se les tiene que hacer una historia y examen físico. Se les va a hacer una placa de tórax con espirometría si es necesario. Ya saben qué es la espirometría, que es cuando ellos soplan y elevan como 3 bolitas para ver qué capacidad pulmonar tienen. Se les hace electrocardiograma, test de esfuerzo, ecocardiograma, angiografía y revascularización, ¿sí? Si es necesario, hasta los pueden meter a esos pacientes a hemodinamia para ver cómo están, si no tienen algunas arterias tapadas o las coronarias, que les pueda, que pueda ser significativo para que haya rechazo del órgano. En cuanto al sistema gastrointestinal, hacen ecografía abdominal, endoscopía, test de sangre oculta en deposiciones. Si hubiera litos, los tratan previo al trasplante. En el sistema genitourinario, lo que van a ver, pueden hacer cistoscopía o ureterocistografía. Si hay que considerar la nefrectomía de riñones nativos, si está indicado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si todavía tiene sus riñones que son malformaciones congénitas, que son riñones poliquísticos, y que todavía los tiene ahí, entonces es momento tal vez de retirarlo. O este paciente ya ha recibido 1 o más trasplantes, entonces si ya tiene ahí 2 riñones, pues entonces habría que valorar de quitárselos porque va a llegar otro nuevo. También en lo vascular van a hacer un examen completo con ecodoppler en extremidades inferiores para ver que no haya riesgo, por ejemplo, de una trombosis venosa profunda. ¿Qué laboratorios piden? Piden el calcio para ver cómo están, más si son pacientes que ya están en una terapia de sustitución, para ver si tienen hipercalcemia grave o si es posible y están muy afectados, ver si se le hace una tiroidectomía antes del trasplante. También piden hemograma para tratar la anemia con eritropoyetina y hierro, ¿sí? Porque estos pacientes tienen que ir lo más compensados posibles a recibir su riñón. Hay que hacer un perfil bioquímico y nutricional para tratar deficiencias encontradas, no sea que vaya a tener alguna desnutrición ese paciente que pueda ser un factor predictivo para rechazo. Ahorita vamos a ver los tipos de rechazo que hay. También las pruebas hepáticas. Hay que hacer un TAC hepatobiliar. Si está muy indicado y es muy necesario, hasta pueden biopsiar al paciente. Hay que pedir también amilasa para ver cómo está el páncreas. Hay que pedir serología y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque qué tal si el paciente ya es un paciente que tiene una serología positiva a VIH, a hepatitis B, a hepatitis C, ¿sí? O tiene toxoplasmas. ¿Por qué? Porque la toxoplasmosis puede condicionar a un rechazo crónico del riñón. Sí, entonces, como ven, se le hace un abordaje completo
al que va a recibir el riñón. También se le tiene que hacer un test psicológico por psiquiatría para ver cómo está ese paciente mentalmente. También, esto es muy importante, de hecho yo quería invitar al doctor de trasplante renal a esta plática para que les explicara cómo se trasplanta el riñón, cómo se une la arteria renal con la arteria del injerto, pero ya no le fue posible al doctor, tuvo que salir. Pero yo quería que les viniera a explicar esta parte, pues, en cuanto a nivel médico, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los que trasplantan y qué es lo que pasa? Entonces, hay que también ver esto, ¿no? Sobre todo, si el paciente tiene IMSS, ISSSTE, está en Sedena, no pasa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al paciente le van a dar cada mes su inmunosupresión y la inmunosupresión está alrededor de unos 13,000, 15,000 pesos los medicamentos. Entonces, pero pues a ellos no les va a costar absolutamente nada. Ellos, su único trabajo de este paciente va a ser cuidarse, ¿sí? Porque además tiene que estar apegado a una dieta y tiene que estar apegado a sus medicamentos. Eso es lo único que va a hacer. Pero si este paciente no tiene seguridad social, entonces, ¿qué va a hacer? Sí, ¿quién lo va a apoyar? ¿A dónde va a ir? ¿Quién le va a conseguir su inmunosupresión? Si tiene para comprarlo. Si se va, por ejemplo, si es de acá de Oaxaca y se va al hospital de especialidades, pues ahí tal vez no le cobren el trasplante, pero si este paciente se va a otra priva, por ejemplo, quien tiene licencia de aquí en Oaxaca, de las privas para trasplantar es el Hospital Reforma. Y allá han hecho trasplantes también, ¿no? Pero pues ya se imaginarán el billetote en que les sale, ¿sí? A esas personas. O sea, no estamos hablando de 50, 60,000 pesos, sino tal vez estemos hablando de unos 300,000 pesos, solo la cirugía. Y entonces es muy importante también que se le haga saber al paciente los costos de la inmunosupresión, sobre todo de la inmunosupresión. Y no engañar al paciente, porque también los pacientes piensan que cuando se trasplantan y ya, me olvido de todo. Y no es cierto, porque es ahí donde empieza el verdadero apego a los cambios en el estilo de vida. Ahora, eso es el abordaje completo que se le hace al receptor, pero veamos cómo se selecciona el donante. Hay que disminuye el riesgo de insuficiencia renal aguda post-trasplante como consecuencia de un menor tiempo de isquemia. Hay que mejorar la compatibilidad, lo que le permite usar menos inmunosupresión y disminuir los riesgos relacionados a esta. Y permite iniciar el tratamiento inmunosupresor antes del trasplante, disminuyendo el riesgo del rechazo. Esta no es la selección del donante, yo aquí me equivoqué. Esto es los beneficios que tiene que un paciente se trasplante, ¿sí? Esto no es de la selección del donante, disculpen. Es que anoche que la hice ya tenía yo mucho sueño. Ahora, en cuanto a la selección del donante, dice, permite disminuir es que yo me refiero cuando ya tienes a tu donante seleccionado. Por ejemplo, ¿sí? Cuando tú dices alguien, ¿no? De nosotros, espero que no, pero cuando alguien dice, ¿sabes qué? Juan tiene 2 años que está en hemodiálisis, pero su papá le va a donar el riñón, ¿sí? Bueno, entonces ya no va a estar en esa larga lista de espera, esperando un donador de cadáver, sino ahora ya tiene una persona. Entonces, estas son las ventajas. Va a disminuir el riesgo de insuficiencia renal aguda post-trasplante. ¿A qué me refiero al riesgo de insuficiencia renal aguda post-trasplante? Cuando el paciente recibe un riñón de un donante cadavérico, el tiempo que tarda en orinar es más prolongado que aquel que le da a su familia. Sí, por ejemplo, del ejemplo que yo les estoy diciendo, Juan le va a dar su papá, ¿no? Su riñón. Don Juan le va a dar a su hijo Juanito. Entonces, cuando están, ahorita vamos a hablar un poco de la cirugía, cuando los pacientes están, porque es una cirugía sincronizada. En una sala está el donador y en otra está el receptor, ¿sí? Entonces,
Ahorita vamos a hablar a qué se le llama isquemia fría, isquemia caliente. Entonces, cuando le quitan al donador el riñón, ¿sí? Y inmediatamente se lo llevan para preservarlo en una solución que se llama custodiol. Antes se preparaba la solución, ahora ya la venden, ¿sí? Y entonces todo es estéril. El hielo lo tienes que mantener en frío, por eso es isquemia fría, ¿sí? Y a veces te dura 10 minutos, 15 minutos en el tiempo en que lo sacan y lo perfunden con esa solución de custodiol. Si todo es estéril, entonces el hielo es estéril, todo, entonces el doctor empieza a ponerle es como de un normogotero, así, y le meten a la arteria renal y empiezan a perfundirlo con esa solución de custodiol. Eso es una isquemia fría. Entonces, cuando el donador es vivo relacionado y es un familiar o alguien cercano o alguien que le quiere dar el riñón, ese tiempo se acorta, ¿me entienden? Que cuando es un donante cadavérico, como el ejemplo que les puse, que el riñón está en Sinaloa, ahí se lo procuraron, pero se lo van a venir a trasplantar a Cardio. Entonces, vamos a ver qué tiempo tarda también el riñón en estar en ese estado. Viene de Sinaloa en avión, ¿no? Porque ya es todo un equipo multidisciplinario el que está esperándolo. Viene en una hielera especial, en un contenedor, viene bien cubierto el riñón y lo traen. ¿Cuánto tiempo hace el avión de Sinaloa a Cardio? ¿Qué les gusta? No sé, 1 hora. El paciente se tiene que ir en avión, tiene que comprar su vuelo, tiene que, no sé cómo le van a hacer, o se va en autobús rápido, se hace 6 horas, ¿no? Pónganle ustedes que el tiempo de isquemia sea, y eso, muy rápido, unas 6 horas. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere que cuando hay una selección de un donante vivo relacionado, el riesgo de insuficiencia renal aguda post-trasplante como consecuencia de un menor tiempo de isquemia, porque la isquemia es de minutos nada más. Hay una mejor compatibilidad, por sí, porque es su padre, es su madre, tenemos la misma sangre, somos más compatibles, lo que permite usar menos inmunosupresión y disminuir los riesgos relacionados con esta, porque también hay una dosis, no estoy muy familiarizada, pero parece que es prednisona y me parece que es tacrolimus el que le dan a los pacientes antes de entrar a la cirugía para disminuirme. Ahorita me recuerdo cómo es esa dosis, pero es una dosis como de rescate, así para que no vaya a ser rechazo. Cuando es de un cadavérico, en cambio aquí si es su padre o es su madre, pues es mínimo lo que va a ocupar de inmunosupresión, o tal vez no le den inmunosupresión durante el procedimiento, sino después. Permite iniciar el tratamiento inmunosupresor antes del trasplante, disminuyendo el riesgo del rechazo. No va a tener tantas complicaciones como el que está de un donante cadavérico, que puede hacer alguna complicación, está más en riesgo. Va a permitir disminuir el tiempo en lista de espera del receptor y convierte el procedimiento en una operación electiva. Es selectiva porque es selectiva, pues, o sea, es el padre, es la madre, no es al azar un desconocido que le va a dar el órgano, ¿no? Facilita el trasplante antes del inicio de diálisis, lo que es deseable en niños y pacientes jóvenes o diabéticos. Por ejemplo, un niño que tenga, porque se ha visto casos últimamente de que hacen lupus eritematoso, ¿no? Que es una enfermedad autoinmune y que termina el paciente tarde o temprano en deterioro de la función renal. Entonces, a estos pacientes, cuando ya ven que ya su tasa de filtrado glomerular ya está disminuyendo, ya va en etapa, en un estadio 4, entonces el médico les dice, ¿sabes qué? Se va a trasplantar. Ah, pues es mi hijo, yo le doy el riñón, entonces ya empieza el protocolo. Y tal vez estos niños o estos jóvenes no lleguen a la diálisis o a la hemodiálisis porque son trasplantados antes. Presenta una excelente sobrevida del injerto a largo plazo, lo que puede superar los 20 años. Hay gente que ha durado 21, 22 años con un riñón.
¿Y por qué? Porque es de su gente, de su familia, pues también muy deseable en niños y pacientes jóvenes. Y entonces eso es las ventajas de que tengan un donador. ¿Cuáles son los criterios de exclusión de donantes vivos? Que aunque diga el padre, yo quiero donarle a mi hijo mi riñón, pero ¿por qué no le puede donar? Estas son las contraindicaciones absolutas de un donante vivo. Que sea menor de 18 años, que sea hipertenso, pero que no esté controlado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya tiene algún daño ese riñón. Cuando son diabéticos, tampoco. ¿Sí? Cuando ese donante está tirando proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, porque ustedes saben que cuando se tira proteinuria es un dato significativo de que algo anda mal. Entonces, si ya está mal, pues no puede donar, ¿sí? Cuando hay una filtración glomerular anormal para la edad, también para esto al donante se le hacen todos los estudios de laboratorio por haber, hacen un abordaje completo los médicos de pie a cabeza, analizan a ese paciente. Si hay riesgo alto de tromboembolia, ¿no? Tampoco puede donar. O enfermedad importante, como si es una enfermedad pulmonar crónica, si tiene un tumor maligno reciente, imagínense, no puede donar aunque él quiera. O si tiene algún problema del corazón, tampoco nos va a donar. O cuando tiene antecedentes de cálculos renales bilaterales. ¿Por qué? Pues porque ese riñón va a ser en el paciente receptor, va a ser cálculos renales también. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, o cuando los pacientes tienen infección por VIH, tampoco pueden donar ningún órgano. Y estas son las contraindicaciones relativas que en algún momento pueden o no pueden o que se somete a consideración con el comité de trasplantes. Por ejemplo, cuando hay una infección activa crónica, una tuberculosis, una hepatitis, lo valoran, no lo discuten. Todavía se puede dar esa oportunidad. O cuando están en obesidad, sí, a lo mejor le dicen al que va a donar, ¿sabes qué? Pues baja de peso, vete con el nutriólogo, vete con un bariatra, ¿no? Entonces puede ser que solo es cuestión de tiempo para que mejore su situación, o cuando hay trastornos psiquiátricos también, ¿sí? Entonces esas pueden ser las contraindicaciones relativas. De un donante cadavérico, las contraindicaciones absolutas para considerar un paciente como potencial donante cadavérico es que tenga serología positiva para VIH y hepatitis B, no puede donar si está así. Antecedentes de cáncer con potencial de metástasis, a excepción de tumores cerebrales primarios no operados y carcinoma vasocelular de la piel. Si le van a quitar el riñón y aunque tenga el cáncer en la piel, sí puede. La sepsis no puede. Enfermedad renal crónica o hipertensión severa, pues imagínense, si murió de eso, ¿cómo tú le vas a regalar más enfermedad a un paciente, a un receptor? Pues no se puede. Entonces, estas son las etapas en el proceso de donación que ya les había yo explicado. Primero, hay que identificación de un donante potencial, ¿sí? Ya sea cadavérico o relacionado vivo. Hay que hacer referencia a coordinadores locales o de la Corporación de Trasplantes. Si es una persona que tiene muerte encefálica, ¿no? Por un traumatismo craneoencefálico, un accidente, una volcadura, y los mismos familiares buscan al coordinador local, ¿sí? Entonces ahí pues ya le ahorraron el trabajo al coordinador y allí empieza a hacer toda la gestión. Luego sigue la evaluación del donante por coordinadores y declaración de la muerte cerebral. Tiene que ir el coordinador de trasplante a evaluar al paciente, a preguntarle a los médicos, a revisar los exámenes de laboratorio. Tiene que estar completamente seguro por medio de electrocardiogramas, electroencefalogramas, de que efectivamente el paciente ya tiene muerte cerebral. Y entonces, si es un
potencial donante, entonces lo que se hace con ese paciente que ya tiene muerte cerebral es que se pasa a la terapia intensiva. Y también la terapia intensiva tiene sus criterios para meter a un paciente. No mete a todos los pacientes la terapia intensiva, pero este sí aplica para que preserven los órganos. Por ejemplo, si ya tiene muerte encefálica por un traumatismo craneoencefálico, no importa, lo llevan a la terapia intensiva, lo mantienen con vasopresor, lo mantienen con los medicamentos que sean necesarios en lo que sí se junta el equipo multidisciplinario para tomar los órganos, para la procuración de órganos, ¿no? Entonces, también lo más importante es el consentimiento familiar. Los familiares tienen que estar conscientes y tienen que querer donar, ¿sí? Si alguien, les repito, no está de acuerdo, no donan, aunque sea la voluntad del que falleció que iba a donar, no dona sus órganos. Y también tiene que ser autorización del médico legista en caso necesario, en caso de que la familia lo solicite, en caso de que, sí, porque estas cuestiones son legales y son cuestiones legales muy delicadas. Por eso se tiene que respetar la voluntad principalmente de los familiares, ya no del que falleció, sino de los familiares. Entonces, las etapas en el proceso de donación del paciente que va a donar cadavérico es la mantención del donante. Ya les digo, lo llevan a la terapia intensiva y allí lo mantienen, le dan estabilidad hemodinámica. Sí, lo mantienen con signos vitales, lo mantienen que el corazón esté perfundido adecuadamente, el riñón, todo. Lo mantienen a ese paciente hasta que llega el procuramiento. Y entonces viene otra etapa que es la disposición del cadáver a los familiares en los casos necesarios. Si no hay familiares, no puede donar el paciente. Tiene que tener la autorización, no porque murió atropellado en la calle, que está como NN desconocido, véngase para acá y lo vamos a procurar. No, eso no está permitido en nuestro país, ¿sí? Solo tiene que ser bajo el consentimiento expreso del familiar, de un responsable, aunque sea un potencial donante que cumpla con todos los requisitos, pero si no hay quien autorice esa procuración, no se hace. Eso sí nos tiene que quedar muy claro. Sí, no puede haber, porque entonces sería como un tráfico de órganos. Y acuérdense que es en una institución donde se hace. Y entonces la institución la pueden demandar, se puede meter en cuestiones legales y los médicos pueden ir a la cárcel. Entonces, por eso todo esto es bajo estricto apego a normatividad, de acuerdo a nuestras leyes vigentes y en materia de salud y penal también, ¿sí? Y también se tiene que hacer estudios de histocompatibilidad, ver si sí es posible que esta persona se le procure los órganos. Entonces, ya les comentaba yo, durante este periodo, el paciente, cuando el paciente está en espera, ¿sí? Espérenme un ratito que mis perros están ladrando. Entonces, cuando el paciente está en espera, ya les contaba yo, ¿sí? Debe estar localizable las 24 horas del día. Debe de tener su teléfono día y noche disponible para el Senatra. Llevar una vida lo más normal posible, el paciente. Cuidarse, no tomar, no fumar, no drogarse, hacer ejercicio, mantenerse. Si es un paciente que está en diálisis o en hemodiálisis, no va a tener una sobrecarga hídrica exagerada,
va a ir a sus sesiones normalmente, va a cumplir con un estricto apego a una dieta, a un régimen. Se van a resolver dudas en las visitas al hospital, ¿sí? Cuando vaya con el nefrólogo, cuando vaya a su consulta, tiene que ir comentando qué dudas tiene para que le sean aclaradas en su momento. Aquí está seguir el tratamiento y la dieta con rigor. Es muy importante que este paciente ni suba ni baje de peso, ni debe de estar anémico, ni debe de estar con una hemoglobina de 13, 12. ¿Por qué? Porque si está con una hemoglobina muy alta, acuérdense que hay un riesgo cardiovascular. ¿Y qué tal si en ese momento le dicen vete para tu órgano y pues se puede quedar en la cirugía porque él puede tener un infarto? Y practicar un mínimo de ejercicio hasta donde su estado hemodinámico lo permita. Sí, esto es lo que debe de estar haciendo el paciente que está en espera de recibir un órgano. ¿Qué cuidados debe tener para que el trasplante pueda realizarse y sea un éxito inmediato y prolongado? Es imprescindible que el paciente en diálisis, cuando digo diálisis me refiero a hemodiálisis también, lleguen las mejores condiciones médicas. Cuando le digan, a ver, venga usted porque ya se le va a donar, hubo una procuración de para su riñón, ¿no? Y para usted. Entonces debe tener una actividad física constante, una nutrición adecuada, una salud emocional pues buena, que no tenga periodos de depresión, que no tenga periodos de agitación, de ansiedad, sí, porque él debe de estar en las mejores condiciones posibles para recibir su trasplante, y también una situación laboral pues que pueda él comprar su inmunosupresión si es que así fuera necesario. Ahora aquí les traigo el tiempo máximo aceptable en que los órganos pueden estar sin circulación sanguínea. Por ejemplo, el riñón va a durarnos 40 horas de un paciente que le procuran el riñón, claro, en condiciones aceptables, ¿no? El hígado dura de 17 a 20 horas. El corazón de 4 a 5 horas y el pulmón de 6 a 8 horas, ¿sí? Este es el tiempo que nos da para que un paciente, por ejemplo, el paciente de Oaxaca, se vaya a la Ciudad de México porque el órgano lo procuraron en Sinaloa. Estamos de extremo a extremo. Entonces, si dura 40 horas, aunque el paciente no consiga el boleto de avión, no tenga vuelo, pero a lo mejor agarra su ADO y se va. Entonces, sí le da tiempo que al otro día entre a cirugía. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Seguimos. Es muy importante durante las pruebas que se le hacen a los pacientes a esta que se llama el cross-match o prueba cruzado. Es una prueba obligatoria antes de realizar cualquier trasplante renal y consiste en mezclar sangre del receptor con células del donante, generalmente linfocitos de la sangre, del vaso o de los ganglios linfáticos. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Su finalidad es comprobar si hay anticuerpos circulantes citotóxicos capaces de matar las células vivas del donante. ¿Y por qué? ¿Por qué se tiene que hacer este cross-match? Porque si no, va a rechazar ese paciente el riñón. Tarde o temprano lo va a rechazar. Hay pacientes que por acá les están insertando y por acá están haciendo el rechazo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, los tipos de rechazo que hay. Entonces, que pueden desencadenar en un rechazo hiperagudo, o sea, rapidísimo. Si dicha sangre no destruye las células del donante, el trasplante puede realizarse con toda seguridad y más confiable. El cross-match puede ser negativo, es decir, abre las puertas al trasplante, o positivo, cierra las puertas al trasplante. A lo mejor su papá lo quiere donarle a su hijo, pero resulta que pues no es su verdadero padre, que es un hijo adoptivo y no hay compatibilidad. Entonces, pues no se puede.
¿sí? Entonces, esa prueba del cross-match es una prueba que nos va a decir si sí procede al trasplante o no. Duración de la intervención. ¿En qué tiempo se trasplanta el paciente de riñón? El trasplante de riñón tiene una duración media de 3 horas aproximadamente. La técnica quirúrgica más usada para trasplantar el riñón es aquella que lo sitúa en la fosa ilíaca derecha. De ahí es donde abren la parte inferior externa derecha del abdomen. No sé si ahorita les voy a mostrar algunas imágenes, si las tengo. Esta zona tiene la ventaja de fácil acceso. Tiene grandes vasos a los que se unen la arteria y vena del injerto. La vejiga está próxima por el conducto del uretero. Entonces, esto es lo que, por eso es que toman esa zona, porque se les hace mejor, más fácil, ¿sí? Que lleva a la orina, dicen, que lleva a la orina desde el riñón trasplantado a la vejiga. Se puede unir a esta sin dificultad porque está protegida por los huesos de la pelvis sobre los que se acomoda el riñón, ¿sí? Yo por eso quería que el doctor les diera este tema de cómo ellos retiran el riñón, ¿sí? Y cómo es que lo trasplantan o cómo es que lo injertan allí. Inmediatamente que el paciente se une la arteria renal con la arteria, tiene que orinar, y para eso son los cuidados de enfermería que vamos a ver ahorita. El posoperatorio. Esto es la parte más importante. Bueno, antes, hagan de cuenta, sobre todo los que están en hemodiálisis, hagan de cuenta que el paciente se va a trasplantar mañana, ¿sí? No, nosotros los que estamos en hemodiálisis conocemos a los pacientes, entonces te dicen, el paciente se va a trasplantar mañana sábado y hoy pasa su hemodiálisis. ¿Cuál es el principal cuidado de enfermería que se le debe dar a este paciente? Bueno, pues que ese día el paciente solo se va a depurar, no se va a ultrafiltrar. ¿Sí? ¿Por qué? Para que el paciente llegue con volumen y al momento en que unan la arteria renal con el injerto, inmediatamente empiece a orinar. Si nosotros le retiramos el exceso de volumen o la ganancia interdialítica que lleva ese paciente, entonces se puede suspender la cirugía. Por eso es bien importante que cuando ustedes sepan, ¿sí?, que un paciente va a ser trasplantado, no lo ultrafiltren, aunque no tengan la indicación médica, ¿sí? No lo ultrafiltren. ¿Por qué? Porque necesita ese paciente ir hipervolémico a la cirugía. Ese sería uno de los principales cuidados. Y otro cuidado antes de que sea trasplantado ese paciente. Cuando a ti te dicen, el paciente Pedro se va a trasplantar, ¿cuándo? No, pues para el otro mes de febrero. Entonces tú, ¿sí? Aunque tú no estés en el quirófano, aunque tú no estés en la cirugía, aunque tú no estés en cuidados intensivos, pero la chamba de enfermería nefrológica es orientar a ese paciente. ¿Cuándo se va usted cuándo está programada su cirugía? No, pues el 20 de febrero. Excelente. ¿Sabe qué? No puede faltar a sus sesiones. Cuide su catéter, que no se le infecte, porque entre menos riesgos tenga ese paciente, mejor le va a ir. Y entonces nosotros le empezamos a trabajar con él en el apego a su administración de medicamentos, a su inmunosupresión. Le vamos a decir, señor, usted va a tomar unas 4 o 5 pastillas al día, tiene que llevar una libretita, mire, el tacrolimus es para esto, el ciberalimus es para esto, el micofenolato es para esto. ¿Sí? Entonces nosotros, ese es nuestro trabajo. Explicarle al paciente la importancia que debe de tener el apego a sus medicamentos. Eso
Y su alimentación, empieza a cuidar su alimentación, no gane tanto peso, para que le vaya bien. Un día previo a la cirugía, dejar hipervolémico al paciente, ¿sale? Nunca se les olvide, el paciente que va a ser trasplantado, un día antes, si pasa conmigo a la hemodiálisis, me diga o no me diga el doctor, yo no lo voy a ultrafiltrar, ¿sí? Y nadie les va a decir nada, porque ese es su trabajo y ese conocimiento. Un día sabíamos que se iba a trasplantar el paciente al otro día y le dije a mi compañera, no le retires absolutamente nada de agua. Me dijo, ni siquiera los 300 mililitros, nada. Le dije, déjalo así. Ya el paciente se fue como vino, creo que llevaba 1 kilo, 2, ¿no? De a unos litros. No, nada le sacamos. Se fue el paciente, fíjense. El paciente ya se había ido, ya íbamos como por el segundo turno y llega el nefrólogo corriendo y me dice, Sol, vino, no me acuerdo del nombre, se va a trasplantar, no le vayan a ultrafiltrar nada. Y le dije, pues el paciente ya se fue, doctor, ¿y le ultrafiltraron? Claro que no, porque yo sé, chamba, ¿sí? Entonces, aunque a los médicos se les pase, aunque ustedes no ultrafiltren a su paciente, mándenlo hipervolémico. Ese es el principal cuidado que debemos de tener en el preoperatorio. Eso y todo ese tiempo que tenemos para pegarle a sus medicamentos y explicarle. Ahora, en el transoperatorio, ¿sí? Ahí pues a nosotros no nos toca. Yo tuve la experiencia porque hice mis prácticas en el Hospital Central Militar y ahí trasplantan así como si fuera una colecista, como si fuera un apéndice, ahí trasplantan todos los martes y los jueves. Y el personal que va de estudiante de enfermería nefrológica, a ellos los dejan que hagan la isquemia fría, ¿sí? A nosotros irrigamos el riñón y todo. Entonces, yo por eso les cuento y tuve la oportunidad de vivirlo. Pero acá, por ejemplo, quien hace eso son los médicos, las enfermeras instrumentistas, los que están en quirófano. Pero nosotros sí tenemos que saber todo lo que pasa allá adentro y también cómo vamos a manejar a ese paciente en el posoperatorio inmediato. Entonces, el posoperatorio comprende desde los momentos posteriores a la intervención hasta 3 meses después del regreso a casa y las primeras visitas periódicas a consultas externas. Es una etapa compleja y decisiva para el paciente, porque en este periodo el paciente es cuando puede hacer más rechazo. Cuando yo estuve en el Hospital Central Militar y vi al paciente y me tocó estaba yo en la consulta, porque ahí enfermería, en nefrológica es la que organiza, hagan de cuenta que el médico nada más va, hace la cirugía y se va. Quien hace los seguimientos, quien receta, quien lleva todo lo del paciente es enfermería nefrológica, orgullosamente. Sí, esas enfermeras son unas expertas en trasplante renal. Entonces, yo estaba en la consulta externa cuando llegó una niña y trasplantan muchísimo, pero muchísimo ahí en ese hospital. Entonces, llegó una niña que había hecho rechazo. ¿Y saben por qué? Porque hagan de cuenta que tomaba su medicamento con un nombre genérico, ¿sí? Y cuando cambia ese medicamento, ya hagan de cuenta que le dan tacrolimus, pero con otro nombre, ¿no? Y por ese simple hecho, esa niña hizo rechazo del riñón, solo porque cambió la presentación del medicamento. Imagínense qué tan delicado es la inmunosupresión. Entonces, por eso en esta etapa, en el posoperatorio posterior, es cuando hay más rechazo y cuando deben de tener más cuidado los pacientes. Por eso nosotros, nuestro trabajo es apegarnos al tratamiento, explicarles en ese momento que están ellos todavía en las terapias de sustitución renal. Y aquí está el manejo posoperatorio del receptor, el que recibió el trasplante. El que lo donó, bueno, como cualquier otra cirugía, le hacen una nefrectomía, le retiran el riñón, lo pasan a la sala de recuperación, se va a una sala el paciente, se le vigila la hemodinamia, se le controlan los líquidos, se vigila que orine. Sí, es como cualquier otra cirugía para el donador, pero
para el receptor, ¿sí? Entonces acá ya tenemos un manejo especial por parte de enfermería. En el posoperatorio inmediato o mediato, la dieta debe de ser al menos 2 litros de agua. El día 0, pues acuérdense que debe de estar en ayuno. El primer día debe de tomar, posterior a la cirugía, debe de tomar líquidos claros. El segundo día, una dieta líquida. Y el tercer día ya se progresa a dieta blanda. ¿Sí? Yo esto que les estoy presentando a ustedes lo saqué del Instituto de Nutrición. Así se manejan ahí los pacientes en nutrición. Y también aquí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y algo bien importante, la medición de la tensión arterial. Sí, deberá de ser horaria las primeras 48 horas. Y estos son cuidados que nadie te los dice, sino que tú tienes que saber. Los días subsecuentes, 2 registros por turno. En caso de hipertensión, deberá continuarse registrando horario hasta que se alcance un control adecuado de la tensión arterial. Generalmente el paciente que se va a trasplantar, pues son pacientes, acuérdense, hipertensos porque ya no controlan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero estos pacientes cuando ya se hace la cirugía, tienen que ir disminuyendo conforme van orinando, van bajando los asuados, ¿sí? Se trasplantó a las 12 del día. Para las 5 de la tarde el paciente ya bajó considerablemente sus niveles de urea, creatinina, nitrógeno ureico. Ya no debe de estar hipertenso. ¿Sí? Apaguen por ahí su micrófono. No sé quién será Mayra Escamilla, que nunca se ha conectado, Genaro, Galaxy A22 y Elvia Noemí. Si tienen, por favor, los pueden perder, que es el último día para que yo los conozca. También es bien importante que se tome la presión venosa central, ¿sí? Porque acuérdense que la presión venosa central nos va a decir cómo está el paciente, si está hipovolémico o hipervolémico. Hay que hacer un registro horario las primeras 48 horas de la presión venosa central. La siguiente 24 horas posteriores, 2 registros por turno. Y a partir de las 72 horas deberá individualizarse la frecuencia del registro de la presión venosa central. Estos son los cuidados que le debemos de dar a un paciente que acaba de salir de trasplante. Presión arterial horaria y presión venosa central también horaria. La temperatura. El registro tiene que ser cada 4 horas durante todo el tiempo de permanencia hospitalaria. En caso de fiebre, se solicita una curva térmica más estricta y hay que hacer un abordaje por qué tiene fiebre ese paciente. También es muy importante el peso diario para ver cómo está de ganancia el paciente. Tiene que ir disminuyendo, no tiene que estar edematizado. La diuresis deberá ser horaria, los días pre, 1, 2 y 3. A partir del retiro de la sonda vesical se cuantificará por micción. Se le pide al paciente que orine en un recipiente para que nosotros lo podamos medir en la probeta, porque además nosotros tenemos que llevar un control estricto de líquidos. Y la sonda vesical permanecerá de derivación continua con bolsa recolectora y se retira a la tercera toma rutinaria de urocultivo. Después del retiro de la sonda Foley se tiene que tomar un urocultivo también para ver que no se haya colonizado ese paciente. ¿Por qué? Pues porque el paciente, como va a tomar medicamentos inmunosupresivos, el paciente está expuesto, pues sí, puede fácilmente contraer alguna infección. Entonces, por eso es la importancia. Y como estos son procedimientos invasivos y la sonda se coloniza muy rápido. Entonces, como está hospitalizado el paciente, entonces por eso es la importancia de que entre más pronto se le retire, es mejor. El drenaje puede tener un drenaje de Jackson-Prats, que hoy sí conocen lo que es el drenaje de Jackson-Prats, ¿no? Es un drenaje para que generalmente es todo lo que queda, puede ser serohemático,
hematobiliar, que se les pone a los pacientes. En este caso sería serohemático y es como una perilla que tiene 100 mililitros y entonces funciona a presión negativa. Le haces así, lo colapsas y conforme va succionando, se va llenando hasta que se llena y se cuantifica. Ese es el drenaje de Jackson-Prats. Entonces, cuantificar material drenado cada 24 horas. Si la cantidad de material drenado sugiere fuga de orina, sí hay que estar bien pendientes de las características que está drenando en ese drenaje tipo Jackson. Deberá efectuarse determinación de urea y creatinina en el líquido drenado y correlacionarlo con las cifras séricas. Se retirará por el servicio de trasplante entre 48 y 72 horas post-trasplante y previa valoración. Hay que ver qué está gastando ese drenaje, si el gasto es serohemático o es orina. Si es orina, entonces el paciente está en problemas porque no tendría por qué salir orina por ahí. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de que nosotros debemos de conocer a nuestro paciente. En ocasiones, si el volumen drenado en 24 horas sigue elevado, se puede mantener y retirar cuando acuda a las visitas de seguimiento, pero es un peligro que se lleve la sonda vesical ese paciente. Tendríamos que explicarle todos los cuidados de sonda vesical, cómo debe de lavarse, no debe de tener la bolsa de Cistoflop en el suelo, no debe de mantenerla a un nivel más arriba de la cintura porque se puede regresar la orina. Entonces sí tendrían que explicarle a este paciente todos los riesgos que conlleva tener una sonda vesical. El inspirómetro incentiva en todos los pacientes. El inspirómetro, pues, para que fortalezca su pulmón, ¿no? La glucosa capilar se debe de tomar cada 6 horas en el primer día o hasta 24 horas después. Cada 8 horas de 24 a 48 horas posteriormente. Ahora, ¿cómo van a ser los líquidos intravenosos? El esquema de líquidos que presentaremos a continuación será aplicable para aquellos pacientes que se encuentren estables hemodinámicamente, sin evidencia de disfunción aguda del injerto y sin evidencia de sangrado. Y así tal cual se nos copia. Esto está en un libro de nutrición, que cuando quieran, yo tengo muchos libros de trasplante y se los puedo prestar. La primera evaluación. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente? ¿Sí? Una vez que el paciente ingrese a piso a la terapia intensiva, no porque esté grave a la terapia intensiva, sino para que se le dé unos cuidados más selectivos. Deberá ser evaluado para determinar el balance hídrico del paciente y analizar la diuresis horaria hasta el momento, la presión arterial, si hay sed, equimosis, edema, turgencia de la piel. En otras palabras, el paciente llega al piso o a donde tenga que llegar, se instala inmediatamente, se valoran sus riesgos, riesgo de caída, riesgo de úlceras, en fin, ¿no? Y ya que valoraste tú tus riesgos, que identificaste a tu paciente, inmediatamente una monitorización continua no invasiva, lo vas a monitorizar. Estos pacientes tienen que estar con el monitor mínimo unos 3 días o 2 días para que veas la volemia del paciente, su estado hemodinámico. Sí, inmediatamente, ¿qué vas a ver? Pues vas a ver cómo está su presión arterial, en qué ritmo está trabajando tu paciente, vas a ver la temperatura. Los monitores ya traen para medirle el sensor de temperatura corporal. Sí, vas a ver que no haya signos de bajo gasto. A partir de este momento se clasificará al paciente de acuerdo a su balance hídrico y se ajustará las soluciones de acuerdo a este esquema. Indicación de líquidos en las primeras horas. 3 litros de balance positivo se va a hacer la reposición a 1 con la diuresis. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente orina 1 litro le vas a reponer con la solución que te indique el médico. Puede ser una solución Harman o una solución mixta, lo que él diga. Sí, el balance es de 3 a 5 litros de balance positivo, entonces es 1.5 mililitros kilogramo hora. Si es mayor de 5 litros de balance positivo, sí, aquí no hay problema porque ustedes manejan control de líquidos, ¿no? Saben cómo se hace un balance positivo y un balance negativo. Será 1 mililitro por kilogramo hora.
Es importante mencionar que esta será la única solución que el enfermo debe recibir. No se utilizará ninguna solución de base. La reposición 1 a 1 se realizará contemplando la diuresis de la hora previa a la llegada del enfermo al piso. ¿Sí? Quien ajusta las soluciones no es enfermería, son los médicos, y los médicos están vigilándolo permanentemente. Pero aquí, ¿sí? Vale la pena recalcar que si el paciente tiene una pérdida importante, entonces inmediatamente hay que avisar para que hagan la reposición. Ese paciente no haga un desequilibrio hidroelectrolítico y se complica y venga el rechazo, ¿me entienden? Por eso debe de estar vigilado. Si tú ves que tu paciente está orinando con flujos urinarios de 0.5 a 1.2, está excelente. Pero si ves que el paciente, por ejemplo, está en anuria o está poliúrico, inmediatamente avisar. Este esquema será tomado como una guía inicial y a partir de este momento se vigilará la diuresis del paciente de forma horaria durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía, como cualquier otra cirugía. Todo paciente que va a ser sometido o que se somete a una cirugía en el postquirúrgico, enfermería, no nada más enfermería nefrológica, sino todo de enfermería general, tiene que estar pendiente de la diuresis del paciente, los mililitros kilogramo hora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese paciente, por los AINES, por los medicamentos que le pasó el anestesio, por todo lo que estuvo, puede hacer una falla renal aguda. Entonces es bien importante, no nada más al de trasplante, sino a todos los pacientes, hay que estarles vigilando la función renal. Por eso dice aquí que se vigilará la diuresis del paciente de forma horaria durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía. La solución que se utiliza en las primeras 24 horas será solución salina, aunque podría modificarse si alguna condición específica del enfermo lo requiere. O sea, el libro solo te hace las aclaraciones, no solo sugiere, pero el que tiene la última palabra, pues es el médico tratante de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. La segunda evaluación se realiza dentro de las primeras 2 horas de la llegada del paciente al sector nefrológico y a partir de este momento las soluciones se manejarán de acuerdo a la diuresis. Si la orina horaria se encuentra entre 150 y 500, a partir de este momento se dejará una solución fisiológica 166 mililitros por hora y se dejará la indicación de avisar al nefrólogo de guardia si la diuresis disminuye por debajo de 150 o aumenta por arriba de 500. Entonces hay que estar pendiente si el paciente está oligúrico o está anúrico o está oligúrico o está poliúrico. Pero lo ideal es que el paciente se mantenga entre 150 a 500 mililitros. Y acuérdense que por eso es la importancia de dejarlo nosotros hipervolémico en el pre. En los casos específicos de diuresis horaria inferior a 150 mililitros, se deberá descartar una obstrucción a cualquier nivel, incluida la sonda Foley, ¿sí? La disfunción aguda del injerto, la deshidratación o la trombosis del injerto. Estas pueden ser las complicaciones inmediatas, ¿no? Por eso, si tú ves que tu paciente está poliúrico y está orinando 500 mililitros por hora, pues reponle inmediatamente 1 a 1. Orinó 500 y le repongo 500. ¿Para qué? Para que haya una buena perfusión, sobre todo perfusión renal. Se manejará de forma individualizada según el caso. Solo en el caso en el que se concluya que la causa de la disminución de la diuresis es deshidratación, las soluciones deberán incrementarse a 250, o sea, se deshidrató porque está orine y orine y orine, ¿sí? Pero por eso hay una enfermera que en la terapia o en el piso o a donde esté el paciente post-trasplante que está vigilando su presión venosa central, su presión arterial, su hemodinamia, está manejando los flujos urinarios, la reposición del gasto que está obteniendo ese paciente, signos de bajo gasto, temperatura, o sea, nada que nosotros no hacemos. En los casos en los que exista diuresis mayor a 500 mililitros, se investigarán causas de poliuria, como hiperglucemia, hipercalciuria, diabetes insípida, si existe otra causa.
El síndrome poliúrico, incrementar la reposición 1 a 1 según diuresis y resolver la causa subyacente, o sea, ¿qué lo está provocando? En cuanto el paciente nuevamente tenga una diuresis dentro del rango establecido de 150 a 500, se reducirá o incrementará. Acuérdense, no se les olvide de todo lo que hemos hablado. Un paciente post-trasplante dentro de las primeras 24 horas debe de orinar de 150 a 500 mililitros hora. Es decir, si orina 200 en una hora está bien. Si orina 300, si orina 400, 500 en una hora está bien. Pero si orina 600, ya no. La administración indiscriminada de soluciones, o sea que tú le estés pones soluciones porque así te lo están indicando, se asocia también a trastornos hidroelectrolíticos, hiperglucemias o trastornos ácido-base, dependiendo de las soluciones que se utilicen. Esto sin mencionar el incremento innecesario de los costos que esto conlleva. Este esquema de soluciones deberá aplicarse en las primeras 24 horas post-trasplante. Sale un paciente, debe de orinar de 150 a 500 mililitros 24 horas nada más. Después tiene que regularizarse. Los días subsecuentes se reducirán las soluciones de manera gradual, acorde a la condición clínica del paciente. En general, se espera que al cuarto día de trasplante el paciente se encuentre tolerando la vía oral y sin reposición de nada, y el paciente normal ya camina, ya deambula en su unidad, con su cubrebocas, bien protegido el paciente, no recibe visitas, solo de sus familiares más cercanos una visita, ¿sí? Pero durante las primeras 24 horas el paciente no recibe, hasta posteriormente. Estos son los medicamentos del postquirúrgico inmediato. Se da un opioide seleccionado por anestesiología por vía peridural o IV, no como el doctor lo diga. La dosis y frecuencia variable definida por el anestesio, él sabrá qué le da. ¿Sí? Eso no nos metemos. Generalmente le dan omeprazol 40 miligramos IV cada 24 horas. Los antihipertensivos, diastólica menor a 100 miligramos de mercurio, no dar antihipertensivos. Si diastólica es mayor a 100, dar nifedipino, betabloqueadores o diuréticos. Esto está indicado. Yo les hablo de generalidades, ya de casos muy específicos, pues esos ya los ve el doctor, ¿no? Si necesita dar una dosis más de antihipertensivo, por ejemplo. Los laboratorios que se solicitan serán de acuerdo al tiempo de evolución post-trasplante y se realizarán de la siguiente forma. A las 18 horas que el paciente se trasplantó, se le pide una BH completa, electrolitos séricos y glucemia sérica, o sea, glucosa. Pues se le pide BH, química sanguínea, se le pide potasio, calcio, magnesio, fósforo, cloro a ese paciente. Del día 0 al día 30, o sea, al mes de que se trasplantó ese paciente, se solicitará diario BH y química sanguínea, electrolitos séricos durante las primeras 2 semanas, porque tienen que ir viendo cómo va a ir disminuyendo el potasio, ¿sí? El fósforo, hasta que quede normal. Durante la hospitalización, las muestras del laboratorio serán tomadas a las 5 de la mañana. Después de estas 2 semanas se solicitarán los lunes, miércoles y viernes hasta completar el mes la toma de laboratorios. Como ven, esto lleva un orden, ¿sí? El paciente post-trasplante siempre tiene que ir de una manera muy organizada, porque esto le va a garantizar que va a durar su injerto, le va a garantizar su calidad de vida. En algunos casos se requerirá evaluación diaria. Se analizará análisis de orina una vez por semana, sobre todo para medirle la densidad. El día 5 se solicitará pruebas de función hepática, urocultivo al retirar la sonda, acuérdense, y ultrasonido renal Doppler. En caso necesario se podrá realizar en el momento requerido.
Y en el día 30, o sea, al mes, se le va a tomar un urocultivo a ese paciente para ver que no haya ningún riesgo de infección. Y tenemos que cuidar mucho a nuestro paciente post-trasplante porque puede hacernos rechazo en cualquier momento y por cualquier detallito. Un señor se trasplantó y comió carne de chivo y hizo rechazo. ¿Por qué creen ustedes? Pues porque la carne de chivo tiene altísimas toxinas, ¿no? Y más si se echó su taco de sangrita, imagínense. Entonces, este es un esquemita que yo les hice. Pueden tomarle una foto o algo, solo para conocimiento, ¿no? Porque para que sepamos de qué estamos hablando. En la primera evaluación, acuérdense, es un balance hídrico al ingreso al piso. Si es menor de 3 litros, la reposición es 1:1 con solución fisiológica. Si es de 3 a 5 litros, la reposición ya se calcula al 1.5 mililitros kilogramo hora, de acuerdo a su peso. Si es de mayor de 5 litros, la reposición ya es 1 mililitro por kilogramo hora. Esta es la primera evaluación. Tómenle una foto o una captura nada más de pantalla, no pasa nada, aunque luego la foto se pierde, pues ya no, nunca se revisa. Pero sí, esto es muy importante que ustedes se queden con esto, pues que ustedes sepan que a un paciente que está orinando, que el primer día de trasplante debe de orinar, acuérdense, de 150 a 500 mililitros y no más. Si orina menos, está oligúrico, hay que avisar. Si orina más, está poliúrico, hay que avisar, ¿vale? Segunda evaluación. Si lo explico y les dejo 2 minutos para que lo copien. Evaluación de la diuresis a las 2 horas. Acuérdense que la diuresis debe de ser, si es menor de 150 mililitros, hay que evaluar las causas. Puede ser por deshidratación, entonces se le pone 250 mililitros por hora. Si no hay deshidratación, hay que ver si no hay obstrucción, trombosis o disfunción aguda del injerto. Si la diuresis está entre 150 a 500 mililitros, acuérdense que se va a poner una solución fisiológica a 166 mililitros por hora. Esto es lo normal. Pero si la diuresis es mayor a 500, hay que evaluar la causa, está poliúrico. Puede ser que se le esté pasando muchos líquidos y tenga una intoxicación acuosa. Se le baja 80 mililitros o otras causas por poliuria, de poner 1:1. Les doy 5 minutos para que me copien el cuadrito. O hasta creo que es mucho, pero para que lo copien, porque esto es bien importante. Y yo se lo saqué así para que lo entiendan. Vale. Vale, ¿ya? Bueno, entonces el tipo de solución va a depender de la causa, que está poliúrico, anúrico, o si está normal, acuérdense. Lo normal de un paciente post-trasplante durante las 2 horas de 150 a 500 mililitros por hora y solo va a llevar una solución fisiológica 166 mililitros por hora. Esto es anormal y esto es anormal, ¿sale? Vale.
Sale. Estos son los medicamentos. Ya lo habíamos visto, esto de los medicamentos. Esto también. Esto. Seguimos con esto. La medicación. La inmunosupresión es la terapia clave en el post-trasplante. En algunos casos se empieza a dar antes del trasplante y se debe ajustar una vez el paciente ha recibido el órgano y de manera individualizada. Yo no me meto con medicamentos porque ustedes saben que esa no es nuestra chamba, ¿sí? No es nuestra chamba ver los medicamentos ni nada. Es nuestra chamba saber que el paciente dar los medicamentos y saber que no haga rechazo. ¿Sí? Entonces, conjuntamente con los inmunosupresores, se puede suministrar otros fármacos asociados con el fin de evitar otro tipo de complicaciones. Y ahí los médicos ya saben sus esquemas, hay esquemas dobles, triples, hay dosis con la prednisona siempre va de la mano con cualquier medicamento, ¿no? Pero pues no es de mi competencia explicar el medicamento o que ustedes las dosis, porque no damos dosis, nosotros no damos medicamentos. Entonces, el rechazo, esto sí es importante, el rechazo es un fenómeno que es caracterizado por la respuesta inflamatoria del organismo del receptor frente al órgano o tejido trasplantado. El rechazo hiperagudo se llama rechazo hiperagudo porque desarrolla los anticuerpos del receptor, reaccionan sobre las células que recubren los vasos sanguíneos del órgano trasplantado. Se manifiesta inmediatamente después de la intervención. Sí, ese es un rechazo hiperagudo. Puede ser un trasplante anterior o porque recibió una transfusión sanguínea. Por eso los pacientes que son candidatos a trasplante no deben de recibir transfusión sanguínea, ¿sí? Porque crean anticuerpos que van a hacer rechazo a su órgano. Entonces, ese es un rechazo hiperagudo. Un rechazo hiperagudo, ¿sí? El rechazo es mediado por anticuerpos y se debe a los anticuerpos anti-HLA o anti-AB, grupos sanguíneos preformados. Ahora es infrecuente, dice, debido a la compatibilidad ABO donante-receptor y a la realización sistemática de pruebas de histocompatología antes de trasplante entre células del donante y sueros del receptor. También el rechazo celular agudo. Y este es otro tipo de rechazo. Este es un hiperagudo y este es un agudo. Mucho más habitual que un rechazo hiperagudo, con aparición en el 10 al 40% de los trasplantes. Suele producirse a partir del 5º día después del trasplante. Es más probable durante los 3 primeros meses, aunque puede producirse pasado este tiempo. Y suele responder bien al tratamiento con bolos de esteroideos. Y vamos a bolearlo, dicen los médicos, los nefrólogos. Dice, vamos a bolearlo con metilprednisolona, me parece, ¿no? Pero este es un rechazo agudo. Acuérdense, llevamos rechazo hiperagudo y rechazo agudo. Un rechazo humoral agudo es mucho menos frecuente que los otros dos, con aparición del 5 al 20% de los trasplantes. Es más probable durante los 3 primeros meses después del tratamiento. La presencia de determinadas características histológicas, peor pronóstico porque es más difícil de tratar un rechazo humoral agudo. Y hay otro rechazo crónico del aloinjerto, así se llama, rechazo crónico, que es un proceso inmunológico raro y lentamente progresivo. Hay presencia de determinadas características histológicas específicas y precisa datos sólidos y claros de un proceso inmunológico exclusivo. Y entonces hay 4 tipos de rechazo: hiperagudo, agudo, humoral agudo y rechazo crónico del aloinjerto. Eso es lo importante de esto, para que enfermería nefrológica pueda hacer la diferencia entre un rechazo y otro. ¿Quién nos los va a dar? El tiempo. El tiempo en el que ocurre. Y el rechazo agudo suele manifestarse, acuérdense, los primeros 4 meses después del trasplante.
El rechazo agudo afecta en la actualidad a un 10 a un 15% de pacientes, dependiendo del órgano trasplantado. Y este se debe a la intolerancia por el organismo del receptor al órgano trasplantado. Aquí en un rechazo agudo puede ser porque se da dentro de los primeros 4 meses, el paciente no toma el medicamento, no se apega al medicamento, comió algo que no debería de comer, como ese señor que comió carne de chivo, no toma lo suficientemente de agua, ¿sí? Se descuida, entonces ese paciente sin duda alguna va a ser un rechazo, porque no hay apego a sus medicamentos. Y el rechazo crónico ocasiona el deterioro lento e irreversible de la función renal en consecuencia de varios factores que pueden lesionar de forma crónica y sostenida el injerto trasplantado. Ocurre en algunos pacientes varios meses o años después del trasplante. Cuando se produce suele tener una evolución lenta y puede provocar la pérdida del órgano trasplantado. Y hay pacientes que empiezan a subirle despacio, despacio, despacio sus asuados. No tienen por qué subirle sus asuados y de la nada se empiezan a edematizar, se empiezan a hipertensar, hagan de cuenta que están iniciando con la enfermedad renal crónica. Es un rechazo crónico, ¿sí? Después de años. A eso le llamamos rechazo crónico. Y los factores inmunológicos pueden ser la mala tolerancia crónica por el organismo del receptor al trasplante, trastornos circulatorios, pues cuando se les descuidan, empiezan a tener colesterol alto, empiezan a fumar, empiezan a ganar peso, se vuelven y no toman sus medicamentos, entonces pueden hacer hipertensión. ¿Sí? Pueden hacer hipertensión. Bueno, ahora aquí los fármacos inmunosupresores son los corticoides, es la azatioprina, micofenolato, el mofetil, las ciclosporinas, el tacrolimus, todos estos medicamentos búsquenlos. Y todos estos medicamentos tienen efectos secundarios. ¿Y saben qué? Que estos medicamentos también causan daño renal porque se excretan por el riñón. Entonces, tienen estos pacientes que tomar agua, mucha agua. Entonces, los grupos de fármacos más habituales que pueden utilizarse son antihipertensivos, hipolipolemiantes, antihipoglucemiantes, protectores gástricos y antibióticos. Todo esto está permitido que se utilice durante la inmunosupresión. Si yo quiero que ustedes de tarea busquen estos medicamentos y fíjense a qué nivel actúan. Hay unos que son emetor, otros que van directamente al receptor. Sí, quiero que los estudien y quiero que sobre todo analicen los efectos secundarios que tienen. Entonces, los medicamentos inmunosupresores, aprender el nombre de las medicinas y su función específica, tanto nosotros empaparnos de esto como el paciente. Esto es lo que debemos decirle al paciente. Anotar las dosis, horas y días de toma de cada medicamento. Tomar la medicación tal cual le ha sido prescrita. Conservar la medicación guardada, ordenada, limpia y seca, alejada de puntos de luz, calor o humedad, porque estos medicamentos son carísimos y no se vale que digan, ay, se me olvidó mi tacrolimus, hoy me tomo otro. No se puede, ¿sí? Si se le olvidó, ni modos, hasta que tenga la otra dosis, porque esos medicamentos tienen una dosis de tolerancia. Tirar los frascos o cajas agotados o caducados. No cambiar nunca los medicamentos de caja puede ser una fuente de equivocación. Comunicar a los médicos vómitos, urticaria, dolor de cabeza, dolor de estómago o cualquier otro síntoma. En caso de error en la toma de la dosis, nunca se debe intentar corregir en la siguiente, pues se cometería un doble error. Esto es lo que nosotros debemos de instruir a nuestros pacientes. Si ustedes algún día, que Dios no lo quiera, tienen algún familiar, alguien, un amigo, alguien, en esto es lo que deben de instruir a esas personas. ¿Sí? En qué tan importante es la prescripción y que ellos estén de una manera organizada con sus medicamentos. Actualmente los fármacos de inmunosupresión se dividen entre aquellos que se utilizan en el periodo transoperatorio, que son fármacos de inducción,
y aquellos que se utilizan de forma crónica para mantener la inmunosupresión a largo plazo, que se llaman fármacos de mantenimiento. ¿Sí? Y los fármacos de mantenimiento, los esquemas para el trasplante renal generalmente están constituidos por 3 medicamentos. Como premisa general, a mayor histocompatibilidad se requiere menor cantidad de inmunosupresión, es decir, si el que le da el riñón es el padre, es la madre, pues va a tener que tomar menos medicamentos, ¿me explico? Si es de un amigo o de una persona desconocida, pero que le donó el riñón, esto aplica que tiene que tomar otros más. Particularmente para receptores de trasplante que comparten 2 haplotipos con su donador, los cuales no recibirán fármacos inmunomoduladores o de inducción porque no los necesitan. Esa es la ventaja. Los fármacos que integran los sistemas de mantenimiento corresponden a 4 grupos de inmunosupresores que bloquean distintos sitios de respuesta inmune. Por ejemplo, los inhibidores de la calcineurina se utilizarán ciclosporinas o tacrolimus. Antiproliferativos es el micofenolato de mofetileno, el micofenolato sódico o azatioprina. Los inhibidores del blanco de rapamicina es el sirolimus y el everolimus. Y los esteroides son la prednisona. ¿Sí? Hablando muy generalmente de esto. Esto yo quiero que ustedes lo estudien para que vean que estos son los medicamentos que se dan en la inmunosupresión. Las posibles combinaciones son tacrolimus, mofetil y prednisona, o tacrolimus, acetoprina o prednisona, ciclosporinas, acetoprina o prednisolona, y así, ¿sí? Los médicos pueden dar estos esquemas de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Ahora hablemos de métodos de conservación renal. Yo les decía cuando es un donante relacionado vivo. Hay 2 tipos de conservación renal. Gracias, Robert. El lavado inicial con solución, que es el custodión de conservación fría, seguida de conservación en hielo. Y la perfusión hipotérmica pulsátil continua, que es la importancia clínica para los donantes sin latidos cardíacos y los donantes marginales. ¿Sí? Esas son las tipos. Cuando uno está muy cerca del otro y están sincronizados y el tiempo de isquemia es de 12 minutos o de 10 minutos a uno que es de 8 horas. ¿Cuánto dijimos que dura un riñón? 40 horas. Entonces, la duración de la conservación del órgano, la duración de la isquemia fría, ha de ser lo menos posible. Los riñones de donantes de edad avanzada mayores a 55 años y marginales son más sensibles a la isquemia que los riñones jóvenes. La conservación del órgano va a depender principalmente de la hipotermia que reduce el metabolismo. Conserva los depósitos de trifosfato de adenosina y evita la formación de radicales de oxígeno durante la fase de perfusión. Por eso es que hay que estar perfunde el órgano. Ahora, cuidados de enfermería en el posoperatorio del trasplante renal, solo para hacer una breve síntesis. El paciente trasplantado renal tiene un mayor riesgo de sufrir una infección oportunista, acuérdense. Hay que tomar medidas de prevención que nada pueden, el paciente debe tener un estricto apego a la higiene, ¿sí? Algunos médicos le retiran el catéter 15, 20 días después, previniendo que no haya rechazo, que vaya para que le curemos su catéter, que no se le vaya a infectar si tiene algún otro dispositivo. Debe de tener un aislamiento de barrera durante un periodo variable entre 2 y 5 días. Prevenir la infección de herida quirúrgica, hay que estarla vigilando, que no haya datos de sangrado, de líquido seroso, que no haya de infección. Evitar aparición de hematomas o de licencias. Antibioterapia profiláctica empírica para el E. coli, el proteus, la klebsiella y el estafilococo, que son oportunistas, que se encuentran en la orina del receptor o del donante. Prevención de infecciones por hongos durante la primera semana post-trasplante. Y hay que estar al pendiente de estos pacientes. En cuanto a la vía aérea y respiración, la normalidad de la vía aérea y sus reflejos, cómo tose, cómo deglute, la frecuencia y la calidad de las respiraciones, la capacidad para toser y respirar profundamente, la cantidad y método de administración de oxígeno, circulación, frecuencia cardíaca
y pulsos periféricos, lectura de la presión arterial, color y temperatura de la piel. Todo eso tenemos que fijarnos con nuestro paciente post-trasplante. Hay que ver cómo está la integridad y turgencia de la piel, la diuresis y motilidad intestinal, tiene gases, tiene flatulencias, cómo está su peristaltismo, el tipo y la cantidad de líquidos administrados. Hay que ver si hay pérdida, si hay situaciones de catéteres, drenajes, fuerza y respuesta muscular, cómo está el sitio posoperatorio, el aspecto, la localización, la intensidad, la medicación administrada, la respuesta del paciente, el nivel de conciencia. ¿Sí? Los problemas en el posoperatorio inmediato pueden ser un patrón de respiración alterado secundario a la incisión quirúrgica o los efectos de los fármacos anestésicos o narcóticos. Entonces, hay que mantener una vía permeable, eficaz, valoración horaria de la frecuencia y profundidad de la respiración, la administración de oxígeno y analgésicos según prescripción, y estimular al paciente a que realice los ejercicios inspiratorios con el inspirómetro. Hay que valorar, acuérdense, TA, PB, PBC y constantes vitales horarias, ¿sí? Monitorización continua de ingresos y pérdidas de líquidos con controles horarios. Acuérdense que ya vimos las evaluaciones. Administración de sueroterapia y medicación según prescripción, controlar la turgencia de la piel y mucosas, colocar al paciente en posición lateral y de seguridad si hubiera vómito. Valorar el tipo de localización y la gravedad del dolor si hubiera, administrar analgésicos necesarios y controlar su eficacia, instruir al paciente en técnicas no farmacológicas para controlar el dolor, cambios posturales y estimulación de la deambulación precoz. También es muy importante sentarlo y luego que se movilice fuera de su cama. Es importante la monitorización hemodinámica post-trasplante. Esto ya es como un resumen. En pacientes portadores de fístula, comprobar el funcionamiento cada 4 o 6 horas, que haya tril y soplo, ¿sale? Porque ¿qué tal si se ocupa? Y los cuidados en el posoperatorio tardío, acuérdense ya que hace una valoración completa, vigilar funciones respiratorias y cardiovasculares, comodidad y seguridad y aspectos psicosociales. La aparición de fiebre en este periodo puede indicar una telectasia pulmonar, infección en la herida o rechazo, por eso por ejercicios con inspirometría. Complicación potencial de infección secundaria al tratamiento inmunosupresor, lavado cuidadoso de las manos, favorecer la realización de ejercicios de respiración profunda para evitar la infección respiratoria, evitar el empleo de técnicas invasivas, punciones, sondas si no es necesario, curación de heridas, accesos centrales, periféricos, y todo lo invasivo con técnica estrictamente estéril. ¿Vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Esto de trasplante, pues nos llevaríamos aproximadamente unas 10 horas para que podamos, o más, ¿no? Para que podamos, pues desglosar más los cuidados, pero esto en general es las generalidades que vemos. ¿Dudas, preguntas? Bueno, pues con esto damos por terminada la clase o el diplomado de trasplante de enfermería nefrológica. Espero que pues les haya gustado y que pues hayan aprendido, ¿no? Y que ya todas las dudas pues hay que reafirmarlas estudiando. Ahí están los libros de enfermería nefrológica. Hay muchos libros de trasplante renal, ¿sí? Para que ustedes puedan profundizarse en el tema. No sé si hay algún comentario, si no, pues bueno, pues con esto terminamos. Me dio mucho gusto estar con ustedes y bueno, pues yo quedo a sus órdenes. Bueno, pues si no hay ningún comentario, damos por terminado el diplomado y pues a seguirle estudiando. Muchas gracias, maestra. Muchas Hasta gracias, maestra. Y en un momento se conecta maestra Abel para dar algunos comentarios finales, por favor. Ah, ¿se va a conectar el maestro Abel? Sí, me comentó que en un ratito.
Bueno, pues ¿cuántos todavía están conectados? Bueno, pues a seguirla estudiando, chicos. Mayra, a mí nunca vi que te conectaras. Qué bueno que hoy sí se pudo. Hasta ahora que tengo el gusto de conocerla, Mayra. También no se conectó Alma, ¿verdad? Hasta hoy vi que no se conectó Alma. Bueno, pues yo creo que el maestro Abel va a hablar con ustedes. Pues muchísimas gracias por su atención y ya pues si hace otro curso el maestro, pues bueno, ¿no? Ahí seguimos en comunicación. Muchas gracias y hasta luego. Que tengan muy buenas noches. Ya sus diplomas y eso, pues ya lo ven ustedes con el maestro Abel. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.